Muy buenas tardes. He estado pensando qué pasaría si los historiadores, con su rigor, no tuvieran necesariamente que escribir acerca de lo pasado, sino que se centraran un poquito en el presente y se atrevieran a vislumbrar, conociendo el pasado, el futuro. Pues este ejercicio parece que se le ha ocurrido a otras personas mucho más talentosas. He encontrado dos autores, o tres, pero dos que trabajaron juntos, que en realidad me han impresionado con el tema que la ONU viene tratando y alertando, que es el cambio climático. Estos autores son Naomi Oreskes, trabajando con Eric Cromwell, con dos libros. Uno, Mercaderes de la Duda, y dos, El colapso de Occidente. Y el doctor hebreo de la Universidad de Jerusalén, autor de ese maravilloso libro llamado Sapiens, quien ha sacado el segundo tomo, por así decirlo, que se llama La historia del futuro. Y los tres coinciden en afirmar que el calentamiento global será o ya es la mayor amenaza que se cierne sobre la civilización y sobre la biodiversidad. En realidad, casi sin darnos cuenta, porque seguimos viviendo la vida loca como si nada estuviera pasando, no podemos negar que nos acercamos a un punto gravísimo de inflexión, que puede ser el principio del fin, o sea, el inicio de la decadencia de la civilización de Occidente, tal y como la conocemos. Estamos ante la más grave amenaza que se cierne, y es hora de que nos sentemos seriamente a hablar del tema y a encontrar soluciones. Desde el año 1972, la Organización de Naciones Unidas ha venido alertando a la comunidad internacional acerca del peligro que representa la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero a consecuencia de la quema para conseguir energía de los combustibles fósiles, que son el petróleo, el carbón y el gas. Todo el mundo parece estar de acuerdo con ello. Ya las voces de los disidentes y los negacionistas cada vez son menos frecuentes. Pero muy pocos están haciendo algo verdaderamente efectivo y eficaz para contrarrestarlo. Desde el protocolo de Kioto, posteriormente la cumbre de Río, se habló y habló y habló acerca de la importancia de la mitigación de los efectos sobre el clima provocado por el hombre y la adaptación a las nuevas circunstancias que se vienen. Pero en realidad no fue sino hasta París, en el año 2015, en que se llegaron a unos acuerdos ya con metas y al parecer todo un carácter vinculante. Luego han venido las cumbres de Polonia, en donde se evaluó y se vio que no se habían cumplido ninguna de las metas, y la de Chile, que no se pudo hacer allá sino en Madrid, en donde volvimos a repetir lo que se vio en Polonia. Muchas palabras, muchas buenas intenciones, muy pocas acciones y muy pocas metas conseguidas. Entonces, necesitamos divulgar y educar a la comunidad, porque parece ser que desde los gobiernos la solución no va a llegar a tiempo, pero desde la base social, especialmente dirigida a las mujeres es que me dirijo especialmente por el instinto maternal, que les hará obligar al hombre, a las corporaciones y a los gobiernos a hacer los cambios necesarios para que sus hijos puedan tener un planeta digno donde vivir. Es que si llegamos a la meta anunciada por el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, de elevación de 1.5 grados centígrados sobre los niveles de la era preindustrial, antes de empezar a quemar petróleo y carbón en grandes cantidades,
vamos a llegar a lo que se conoce como el punto de no retorno. Y de seguir con la rata de emisiones actuales, si no la modificamos, alcanzaremos ese punto al final del verano del año 2030, no queda mucho tiempo, en que pasado ese verano no quedará nada de hielo en el océano Ártico. Acuérdense que el océano Ártico, el polo norte, es un océano congelado, a diferencia del polo sur, que es un continente congelado. Es mucho más vulnerable el norte. Y si llegáramos a 2 grados centígrados, ya estaríamos condenados a ver el colapso de la civilización y la extinción masiva de características enormes, peor que la de la época de los dinosaurios. Entonces, ¿quiénes han sido consecuentes con esta tarea de divulgación científica y de alertar a la comunidad? Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo de divulgación, y Greta Thunberg, una jovencita que a los 14 años ya estaba señalando a los grandes responsables de este colapso climático. En realidad, las fórmulas para poder alcanzar las metas propuestas de reducir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 respecto a las actuales y llegar a la descarbonización total, 0 emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles para el año 2050, que son metas ambiciosas pero son necesarias. Si no las hacemos, esto no tiene futuro. Necesitan pasar básicamente por 2 características. La primera de ellas es la transformación definitiva, eficiente, económica y masiva hacia las energías limpias. Ojalá renovables, pero que sean limpias, que no produzcan emisiones a la atmósfera. Y 2, apretar a quienes contaminan, que en realidad el costo ecológico, ambiental, de todas aquellas actividades humanas económicas que están generando emisiones de carbono sea pagado en lo que realmente cuesta. ¿Cuánto nos va a costar arreglar el daño ambiental? O sea, a toda actividad que tenga un alto grado de emisión de CO2 o de metano, ponerle unos impuestos, unas imposiciones de gravámenes muy fuertes, de manera tal que el costo de esos servicios aumente, permitiendo a las energías limpias ser competitivas en el aspecto económico y cada día de mayor eficiencia. Entonces, dentro de este panorama, que es real, lo estamos viviendo, esto no es que va a pasar, no, ya está acá. Hay pruebas científicas suficientes para demostrar que el cambio climático es una realidad en este momento. Y los negacionistas se quedaron sin piso, porque todos sus argumentos respecto a que no era la actividad humana la que estaba provocando el cambio climático, confundiéndonos con las otras 18 causas que mantienen la temperatura en la Tierra, se cayó cuando se notó que lo importante es mantener el equilibrio dinámico de todas ellas, y cuando una falta o falla o aumenta, todo el equilibrio se rompe. Y el que está fallando, científicamente demostrado, es la cantidad de gases de efecto invernadero. En este panorama entonces aparece nuestra protagonista, por así decirlo, la doctora Naomi Oreskes. Ella, en compañía de Eric Conway, la directora del programa de Historia de las Ciencias de la Universidad de Harvard y su mayor autoridad en cambio climático, y el doctor Conway, el equivalente pero en el Instituto Tecnológico de California, que venían trabajando desde hace años denunciando el lobby para el negacionismo de cambio climático con su libro Mercaderes de la Mentira, ¿sí? Saca su nuevo libro, que se convirtió en bestseller en los Estados Unidos, que es El colapso de la civilización de Occidente. Esta es una novela de ficción científica basada en datos y cifras reales. La trama es la siguiente. Hacia el año 2200, un científico chino
se pone a escribir un libro acerca de la decadencia de todo Occidente a consecuencia del calentamiento global que condicionó un cambio climático de proporciones increíbles, que hizo punto de inflexión, que definitivamente estalló en el año 2092, en este siglo. ¿Por qué en China? China será la única superpotencia mundial que hoy existe, que para el 2200 seguirá haciéndolo. Las demás habrán dejado de existir a consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Pues por su política de un solo hijo por familia que logró un control demográfico, por tener un Estado autocrático y centralizado, gran disciplina social, pero lo más importante, porque inició a tiempo y a tiempo cambió y modificó la generación de energía y descarbonizó su economía. Una vez que China logró esas metas, además de contar con una geografía que le favorecía, como era la cadena de los Himalayas, pues se salvó como país potencia. Pero todos los demás sucumbieron. Sucumbieron porque hacia el 2092, habiendo sobrepasado ampliamente el tope de los 2 grados centígrados de incremento de la temperatura, pasó lo que parecía improbable que pasara. Se descongeló gran parte de la Antártida en verano. Ya el Polo Norte no existía. Existía el polo magnético, pero no existían los hielos perpetuos. Toda esa agua se había mezclado con el agua del mar. Había elevado el nivel del agua del mar, pero además la temperatura aumentada por el efecto térmico había expandido esa agua, haciendo que subiera todavía más. Había un cambio profundo en la acidez del mar, en la salinización. Esto condicionó, además de extinciones y desaparición de los corales y de todos los glaciales de la Tierra y los páramos, condicionó los mayores fenómenos atmosféricos jamás vistos: huracanes, ciclones, tifones, inundaciones, avalanchas por todas partes. Todas las ciudades costeras a nivel del mar quedaron inundadas en gran parte. Toda la infraestructura se rompió. No quedaron acueductos, alcantarillados, carreteras, puentes. No se hicieron para unos embates de la naturaleza de esa característica. Entonces, gran parte de los países planos, como puede ser gran parte de Canadá, Estados Unidos, casi todos los países de Europa, gran parte de las islas del Pacífico y del Atlántico, las pampas argentinas, el Mato Grosso en la Amazonía, todos fueron tapados por el agua del mar. Los grandes ríos, incluyendo el río Magdalena, invirtieron su cauce en gran parte porque el mar estaba más alto que sus desembocaduras. Esta catástrofe condicionó un fenómeno que ya se está viendo y que la ONU calcula en 400 millones de personas para el año 2050, que es el fenómeno de los desplazados climáticos. Los desplazados son aquellas personas víctimas de los cambios del clima, de las inundaciones, que migran hacia lugares más altos buscando la protección. En Colombia calculamos que serían 14 millones de personas. Yo pregunto, las ciudades amortiguador de la costa atlántica, porque en el Pacífico estaría pasando lo mismo, serían Medellín, Bucaramanga y Valledupar. Estas 3 ciudades podían acoger a toda la población de La Guajira, del Magdalena, del Atlántico, de Bolívar, de Sucre, de Córdoba y de parte de Antioquia en Urabá. Si con el problema de los migrantes venezolanos nos hemos visto en serias dificultades, imagínense cuando no sean venezolanos sino colombianos, y no sean 1,5 millones sino sean 14 millones. No va a haber Estado nacional capaz de contenerlos, no va a haber Estado capaz de garantizar los derechos fundamentales, no va a haber vivienda, no va a haber salud. Pero además, el cambio de las temperaturas hará que muchos vectores de enfermedades tropicales lleguen a zonas mucho más altas donde no se ha visto. Tendríamos malaria en Medellín,
fiebre amarilla en Bucaramanga, epidemias de dengue y chikungunya y zika y todo lo demás por vectores en Valledupar. Y esa gente pues se iría hacia Bogotá y hacia otras partes. Eso sería el colapso del Estado social de derecho tal y como lo conocemos. La propiedad privada dejaría de existir. La seguridad alimentaria se perdería. Vendrían guerras. Vendría destrucción de la infraestructura. Vendría desesperación, enfermedad. Y eso llevará al colapso de todos los países que estén fuera de China y de cierta parte alta de Asia. Entonces, si ese es el panorama, si eso es lo que nos pintan, y no nos lo pintan solo para afanarnos, aunque deberíamos estar afanados, como dice Greta Thunberg. Yo lo que quiero es que sientan el miedo que yo siento cada noche al acostarme, y se lo está diciendo a los políticos de su país. Pero es que es tan importante esto que hasta el Papa Francisco ha sacado una encíclica, y el Papa se reunió con Naomi Oreskes en el Vaticano. Ella muy graciosamente dice que en realidad fue para tomarse una foto porque no discutieron mucho, pero eso significa la importancia que a todo nivel se le está dando a este problema. Mire, todavía nos quedan 10 años. Necesitamos en 10 años haber reducido el 50% de las emisiones de hoy. Es difícil porque tenemos toda la economía, la generación de energía carbonizadas, pero necesitamos hacerlo, es algo de supervivencia, no es solamente para generaciones muy del futuro, no, es para allá, para los hijos nuestros y para nuestros nietos. Entonces es importante que lo hagamos, es importante que este mensaje sea difundido a todos los estamentos de poder, a la comunidad educativa, a la comunidad científica, al comercio, a la producción, y todos pongamos nuestro granito de arena para descarbonizar la economía, la generación de energía, el transporte y la petroquímica. La humanidad ya ha pasado por grandes crisis anteriormente y en el momento crucial toma los correctivos que sean necesarios. Esta pandemia nos ha enseñado que a veces hay que hacer sacrificios en aras de un bien superior, pero pienso que va a ser un sacrificio mucho mayor el que tendremos que hacer, pero bien vale la pena, porque es la civilización y la biodiversidad. No olviden que a consecuencia del cambio climático y a los malos manejos ambientales estamos en medio de la 6ª extinción masiva sobre la Tierra, más grande que la extinción de los dinosaurios. Ese era el mensaje de hoy. Yo pienso que sí se puede. Yo pienso que las condiciones ya están dadas para la transformación energética. Es que la sola generación de electricidad se lleva el 83% de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pues cambiemos la forma de generar electricidad, volvámonos más eficientes, más limpios. Yo sé que muchos gobiernos están pensando en la transición hacia el gas natural porque es menos contaminante, o incluso la energía atómica. Pueden ser algo transicional a corto plazo, pero no son la solución. La solución son las energías verdaderamente limpias y la tecnología va bien avanzada. Lo que necesitamos es adoptarlas. Y respecto a la energía atómica y al gas y a los demás, pues yo pienso que no nos han contado toda la verdad. Es cierto que no produce la energía atómica emisiones de CO2, pero sus residuos todavía no es claro qué se puede hacer con ellos, y el peligro de una explosión pues ya nos es conocido en Ucrania y en Japón. Entonces vámonos hacia algo más allá, pensemos en nuestros nietos y recordemos siempre la frase de Al Gore que dice: los niños de hoy, que serán los adultos de mañana, tendrán todo el derecho de reclamarnos a los adultos de hoy, los ancianos mañana, porque teniendo la información, los medios, los recursos para hacer algo por el ambiente cuando aún estamos a tiempo, no lo hicimos, dejándoles a ellos encontrar, si al caso, salidas en condiciones ya desesperadas. Comparto la filosofía de esta frase, aunque podía añadir que es que los niños no son solo el futuro, los niños también son el presente, y este presente no está siendo amable y grato con ellos. Entonces, madres de familia, a ustedes me dirijo, empiecen a exigir
el cumplimiento de las regulaciones contra las emisiones de carbono. Seamos estrictos, es algo de supervivencia, quizás no de la especie, porque somos tan resilientes que hasta sobrevivimos, pero sí de la cultura, de la civilización y de todos los valores que tantos siglos nos ha costado hacer. Por favor, por nuestros hijos, aprendamos de esto. Con todo cariño, desde el Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, en Santander, Colombia, el doctor Álvaro Niño les desea un resto de día verdaderamente formidable.